Colombia es el tercer país con más biodiversidad del planeta, teniendo diferentes especies entre fauna y flora. Además, constituido por muchas culturas y grupos étnicos, pero a pesar de esto tiene conflictos internos que impiden la paz dentro del país, entre ellos el conflicto armado. Para empezar, ¿qué es el conflicto armado? El conflicto armado es la lucha prolongada entre grupos al margen de la ley o contra las entidades gubernamentales utilizando la violencia y armas para defender sus ideales, generando inseguridad entre los ciudadanos y aún más en los sectores rurales. Es así que regiones como el Castillo en Meta, El Salado y Carmen de Bolívar en Bolívar, Trujillo en Valle del Cauca, Playón de Orozco en el Magdalena y Tibú en norte de Santander son tan solo un pequeño porcentaje del territorio afectado por el conflicto armado. Así como miles de personas se enfrentan día a día a su realidad. Hoy traemos la voz de una de esas personas que nos van a contar su historia y lo que se siente vivir en el conflicto armado colombiano. Buenos días, comunidad rosarista. Hoy nos encontramos aquí con la licenciada en Ciencias Religiosas y magíster en Educación, Innovación y Ciencias Ciudadanas, Juliana Marcela Díaz Franco. Buenos días, Juliana. Buenos días, Mariana, ¿cómo está? Muy bien. ¿Será que nos puedes contar tu experiencia que viviste cuando fuiste al corregimiento del Playón de Orozco en Magdalena? Bien, Mariana, pues la verdad ha sido una experiencia maravillosa, pues para la tesis de la maestría con la Universidad Javeriana. La verdad fue una experiencia que empezamos a buscar lugares en donde han vivido conflicto armado y nos hemos encontrado con base en una compañera de Pibijay, que es cerca de este corregimiento que usted nombra anteriormente, Playón de Orozco. Ella nos cuenta esa historia y nos llama la atención de otras ideas que teníamos, de otras propuestas, y en realidad ha sido el que más nos ha impactado, ya que se siguen teniendo estas clases de conflicto armado en este corregimiento. Playón de Orozco fue un corregimiento que en 1999, el 9 de enero, ellos tuvieron un atentado que se iban preparando pues para la celebración del bautismo de los niños de allá, y pues las familias todas convocadas hicieron el almuerzo, se reunieron, y en realidad fue cuando ya a las tipo 3, 4 de la tarde se acercaron a este corregimiento 4 camionetas con paramilitares y fueron atacados. Empiezan a sacarlos de diferentes lugares, los convocan en la capilla del corregimiento y otros en el puesto de salud. A las niñas, a las mujeres las meten a la iglesia y a los hombres se los empiezan a llevar. La verdad, allí empiezan a atacarlos, los empiezan a matar, los llevan al centro de salud, junto con los hombres que encontraron en ese momento. Los niños los dejaron con sus mamás, pero a los hombres ya adultos se los llevaron a diferentes lugares de este corregimiento, junto con la señora que era de la promotora de salud. Ella pues atiende, se va, obviamente está embarazada, se la llevan y fueron masacrados en los diferentes puntos, en la cancha, en el salón comunal y en diferentes cuadras de este corregimiento. Es un corregimiento pequeño y pues cuando nosotros empezamos a hacer esa investigación, pues nos damos cuenta que aún siguen estos atentados contra ellos, no pese que después del atentado en 1999, en el 2000, un ventarrón se ha llevado casas, techos, todo, porque allá son en diferente material que no es tan resistente como el que nosotros tenemos actualmente. Y pues obviamente se llevó casas, destruyó, y es aquí donde ellos pues permiten que uno vaya conociendo. Nosotros fuimos investigando, fuimos en el acompañamiento de esta comunidad, y en uno de los días que nos dirigíamos a este corregimiento en enero del año pasado, el 2023, nos damos cuenta de que aún siguen estos atentados, ya que cuando nosotros íbamos de camino de Pibijay a Playón, que son aproximadamente 40 minutos, en moto o en motocarro, que es como lo más que se puede pasar por el terreno, que cuando llueve pues se vuelve increíblemente desastroso, pero pues nos fuimos nosotros en un motocarro, pese de la lluvia, pese de todo, y nos hemos encontrado pues a los paramilitares que nos dicen que para dónde vamos. Pues no somos de ese corregimiento, 2 de nosotros. Entonces ellos
nos paran y nos dicen que para dónde vamos, que qué sucede y que qué vamos a hacer. Nosotros le explicamos y lo que hacen ellos es pedirnos, o sea, como vacunarnos para poder que nosotros pudiésemos pasar e ingresar a este corregimiento. Ellos nos dicen, listo, pasen, nosotros le damos la plata, aproximadamente 400.000 pesos nos tocó dar y luego pues seguimos en el proceso. Fuimos, investigamos, estuvimos con la gente, escuchar a la señora María Calvo, que es una de las líderes de este corregimiento. Ella nos cuenta que algo que le ha dolido muchísimo es que su hermano se iba a ir el día del bautismo, pero ella lo retuvo, le dijo, no, venga, usted va a ser el padrino de mi hijo, y él pues aceptó quedarse. Y sin contar que iba a suceder esa masacre. Es algo que ella no se ha perdonado y cada vez que recuerda, ella sufre muchísimo. Es un proceso, esa transición no lo ha vivido ella porque aún sigue como con ese dolor. De igual manera, de escuchar las historias de cada una de ellas, Ana Milena, por ejemplo, ella no es capaz de dormir con la luz apagada porque siente ese temor como de que van a venir, que en cualquier momento vienen. Ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos, quedó sola prácticamente. Ya pues ella ha ido asimilando y pues algo que ellos mantienen es, ese lugar fue despojado totalmente, pero ellos regresaron diciendo que hay que resurgir de las cenizas. Es una de las frases que me llamaba la atención porque ellos no se dejaron como otros corregimientos cercanos que se desapareció ese corregimiento, sino que ellos permitieron volver a su agricultura, volver a trabajar las esteras, ¿sí? Es algo muy bonito porque ellos se mantienen un poco unidos a pesar de estas situaciones y que la guerrilla, los paramilitares siempre van a estar ahí presentes. Entonces, en otra ocasión que nosotros regresamos, el año pasado, de 2023, a mitad de año, tipo junio, julio, nosotros nos acercamos y los paramilitares nos dicen que no podemos ingresar. Ellos nos paran y nos dicen que nosotros no podemos ingresar, nosotros le decimos que ya habíamos ingresado, con permiso de ellos. No aceptaron, nos dieron 10 minutos para salir del corregimiento, de la vía, nos dieron un punto y que nosotros teníamos que salir hasta de Pibijay porque iban a hacer un paro armado. Entonces nosotros todos asustados, o sea, como que eso se nos erizó la piel, como que aquí quedamos, como que qué vamos a hacer. Sin embargo, nosotros nos devolvemos en una camioneta que encontramos porque pues para la moto, el motocarro no iba a salir a toda porque tomamos que las piedras, que los baches que había, pues no nos iba a permitir salir a velocidad. Entonces precisamente iba pasando uno de los ingenieros de la electricidad y nos lleva, a nosotros nos saca de ese lugar, llegamos a Pibijay, que era donde nos estábamos quedando, sacamos las cosas del hotel, empacamos rápido porque si no nos dejaban, nosotros salimos, nos vamos y ya apenas nosotros llegamos a Fundación, que es en Magdalena, ya como que descansamos, ya como que nos regresó el alma al cuerpo porque el sentir que la vida de uno está en juego cuesta un poco, y al recordar pues cada una de estas experiencias, porque fueron 2 años, 2022-2023, investigando, ir al lugar, arriesgarnos, que la lluvia, que las caídas, que el sentir la experiencia sobre todo de las personas que vivieron esa masacre, pues es doloroso, toca fibras, la verdad. Es algo que lo deja a uno sin palabras. No sé si tengas alguna pregunta específica, porque sí, es una experiencia que uno dice, uno no la tiene, o quizás yo no la había tenido hasta que llegué a este lugar a encontrarme con esa situación de dolor, de tristeza, de ataques que nos van a llevar a nosotros a decir, venga, yo ¿por qué no aprovecho? ¿Por qué no estoy viviendo esa oportunidad de agradecerle a Dios por la vida, sino que me quedo ahí, sigo insistiendo en ello? Playón de Orozco sigue siendo afectado, o sea, el año pasado nosotros nos dimos cuenta que aún sigue esta situación de ataques a ellos. Cuando se les da la gana, se quedan y no dejan pasar a nadie, no dejan movilizar a nadie. Ellos también van atacando, digamos, a las personas que encuentran, los vacunan, piden la plata. Y ver pues la historia de muchas de ellas, sobre todo mujeres que dicen, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos. Hay un autor allá, Palacín, que él tiene canciones y él cuenta esa historia de lo que vivió,
de lo que vivió. Nosotros en medio de los talleres fuimos conociéndolos y cuando él nos contaba que en medio de la música expresaba lo que sentía, el dolor de haber perdido a su hijo, de haber tenido que salir, pero que él decía, no, yo quiero volver acá, al tejer las esterillas con el junco, que es una planta endémica de este lugar. Entonces pues él como que dice, no, yo quiero seguir que mis hijos, los que están pequeños, vivan acá. Entonces en medio de la música también, el vallenato, ellos expresan, se gozan aún en medio del dolor, y a veces uno se queda con pequeñeces y uno dice, venga, esa gente que ha sufrido tanto y toda la enseñanza que nos da, ahora ¿por qué nosotros con situaciones que nos pasan, que de pronto no hemos vivido esas experiencias, sin minimizar lo que nos pasa, nos quedamos ahí? También hay diferente que la música, que la danza. Las personas que han estado allí, pues obviamente nos dieron como ese ejemplo de vida, de seguir luchando, de que eso no se queda ahí, sino que va a avanzar más. La verdad, en estos talleres que nosotros hacíamos desde las diferentes metáforas de vida, como que quedaba uno, venga, quiero saber más. No estilo chisme, pero sí como esa curiosidad que le da a uno de decir, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ellos muy gentilmente nos daban esa información, como que, y el compartir, porque nosotros teníamos uno de transitar esa situación, ese dolor, y ellos en la actividad decían, yo tengo que perdonar. Incluso uno decía, ojalá a los que nos hicieron eso les den por donde más les duelen, que maten a sus hijos, que maten a su familia. Y otro señor, Roberto decía, nosotros no debemos desearle el mal a esa gente aunque no lo hizo. Entonces quedaba unos momentos donde ellos sacaban frases y desde su misma experiencia que uno quedaba atónico, y uno decía, Señor, o sea, tú eres grande y das la oportunidad de que ellos vayan tramitando ese dolor, saliendo de esa situación y puedan ser pues unos agentes de paz verdaderamente. Muchas gracias, Juliana. Es una experiencia difícil no solo para ti, sino para las personas que nos acompañaron y para las personas que vivieron eso. Gracias por compartir tu experiencia. Vale, Mariana, muchas gracias. Un gusto estar. Bye. Así como la historia de la profesora Juliana o Milena o los habitantes del pueblo Playón de Orozco en Magdalena, hay muchas. Actualmente el conflicto armado sigue siendo una problemática social que viene desde el pasado. A veces nosotros como ciudadanos que no vivimos en los sectores rurales no somos conscientes de lo que viven estas personas. Tenemos que empezar a ser empáticos con las situaciones de las personas ajenas y entender que el conflicto armado es algo que tarde o temprano nos perjudica a todos como colombianos.